Entonces vamos a ver un poquito lo que es el neurodesarrollo. Es un tema bastante amplio, ya ustedes van a tener todo este curso, ¿verdad? Para tener esta formación, pero vamos a introducir un poquito los que son algunas de las alteraciones del neurodesarrollo. Yo les menciono brevemente algunas herramientas de evaluación para estos chicos, obviamente que no vamos a tener mucho tiempo hoy como para entrar en detalle, pero la idea es que también esta presentación les quede a ustedes, ¿verdad? Como un insumo. Entonces, bueno, acá tenemos qué son los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Y es importante recordar que son un grupo heterogéneo de trastornos, ¿verdad? En donde podemos tener una, dos o más áreas del neurodesarrollo afectadas, en donde pues eso puede repercutir en la calidad de vida de ese niño, en su rendimiento académico, en su aspecto conductual y también pues puede tener un impacto en la calidad de vida de la familia y de ese niño. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Lo que es normal, lo que es anormal y tratar de hacer un abordaje lo más tempranamente posible, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que existen una serie de factores y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, factores tanto biológicos como psicoculturales, que pueden afectar o ya sea positiva o negativa o impactar positiva o negativamente el desarrollo neuronal. Vean qué importante, ¿verdad? Es todo lo que es, y ya ustedes van a tener oportunidad de ver esto en detalle, pero recordar lo importante de una serie de etapas que se dan a nivel del desarrollo cerebral y no solamente en cuanto a, por ejemplo, proliferación de esas celulitas, de esas neuronas, cómo esas neuronas migran, ¿verdad? Las diferentes áreas del cerebro, cómo se van diferenciando en células desde lo menos maduras a las ya neuronas más maduras y también cómo estas neuronas se van interconectando, ¿verdad? Para realmente establecer buenas conexiones que permitan el desarrollo adecuado de las funciones del niño. Cuando nosotros escuchamos y de ahí la importancia de una detección temprana, cuando a ver, escuchamos el término plasticidad cerebral, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, qué importante, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto, verdad? ¿Por qué es importante que nosotros detectemos de manera temprana alguna alteración del neurodesarrollo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esa capacidad de adaptación que tiene el sistema nervioso central ante cualquier insulto, ¿verdad? Que este niño tenga en su cerebrito, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos moldear y como ahorita les voy a enseñar un video, cómo se puede moldear y mejorar, ¿verdad? Las conexiones neuronales y el funcionamiento del cerebrito como respuesta o como compensación del área dañada. Entonces, nosotros podemos tener una serie de factores que pueden influir positiva y negativamente, como yo les mencionaba. Algunos de estos factores nosotros podemos, vamos a ver, influir, podemos intervenir en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un buen control prenatal, pues eso va a ser un aspecto positivo, ¿verdad? Pero si esa madre utiliza alguna sustancia ilícita o medicaciones, medicamentos que pueden afectar, como el valproato de sodio, por ejemplo, podríamos tener un compromiso del neurodesarrollo. Tenemos factores que no podemos mejorar, por ejemplo, factores hereditarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño con un síndrome de Rett, pues sabemos que hay una mutación específica, que eso no lo podemos modificar, ¿verdad? Pero sí podríamos potencializar las capacidades de ese niño, ¿verdad? Entonces, y nuevamente, pues aquí tenemos factores socioeconómicos también que nos pueden comprometer el neurodesarrollo del niño. Sabemos que pueden haber factores, como les digo, negativos que pueden afectar el funcionamiento o desarrollo cerebral. Entonces, si tenemos una madre, por ejemplo, en donde no hay adecuada ingesta a nivel de folatos, podríamos tener un defecto en el tubo neural, ¿verdad? Y entonces tener lo que se llama mielomeningocele, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una privación, ¿verdad? En esa madre de esta, digamos, de los folatos
que son sumamente importantes para el desarrollo neuronal. Podemos tener, como sabemos, factores externos como el Zika, ¿verdad? Que nos puede conllevar a una microcefalia, ¿verdad? A un retraso global del desarrollo e incluso la parálisis cerebral, ¿verdad? Entonces, vean qué importante y cómo, pues, todos estos aspectos nos pueden afectar desde antes del nacimiento, el desarrollo neuronal. En este momento que nosotros pues nos hemos enfrentado durante todos estos 2 años de pandemia, claro, esto ha tenido el COVID-19 un impacto, ¿verdad? Negativo en muchos de los niños con discapacidad, también pues con los niños, digamos, neurotípicos, pero vean, en este estudio publicado recientemente, se hizo una encuesta, ¿verdad? En los Estados Unidos a nivel de los niños que tenían una discapacidad, se hizo una encuesta con los padres de familia y vean cómo, por ejemplo, la percepción de los padres es de que un 64.5% de los niños con alteración del neurodesarrollo sufrieron un deterioro mayor en el neurodesarrollo y en la salud mental. Vean cómo hubo un incremento en el uso de tecnología, ¿verdad? En estos chicos, una reducción de la actividad física, ¿verdad? Una reducción en la calidad de la dieta y un incremento en la dosis de tratamiento. Y esto lo hemos escuchado mucho a nivel de los pediatras, como en este año y con el reingreso a los niños a la escuela, ¿verdad? Hemos visto digamos, descompensación o dificultad para realmente adaptarse nuevamente a un sistema, ¿verdad? Que se había perdido en estos 2 años. Entonces, vea cómo estos factores, pues, tenemos que tenerlos presentes, ¿verdad? Durante las evaluaciones que nosotros hagamos de los niños. Okay, bueno, vean qué importante, como decíamos, ¿verdad? Factores positivos y negativos que pueden afectar. Entonces, y vean cómo se menciona que muchas veces, ¿verdad? Esos estímulos negativos repetitivos podrían llevarnos, ¿verdad? Como a un grupo de neuronas o a que la función de estas neuronas sean de manera rígida y que ese individuo pueda presente dificultad para salir de esa patología que tiene. Entonces, nuevamente, si ustedes le piensan, por ejemplo, en este momento y viendo lo que pasó con el COVID, lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces vemos cómo muchos de estos niños fueron sometidos, por ejemplo, a estímulos, por ejemplo, al uso excesivo de la televisión, ¿verdad? Y vemos cómo muchos de estos estímulos pueden generar cambios negativos en el comportamiento del niño, ¿verdad? Entonces, recordar que la plasticidad, ¿verdad? Podemos, vamos a ver, ayudarle de una manera positiva, pero también podríamos tener esos estímulos negativos que nos afecten esa plasticidad de una manera negativa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de detección temprana versus diagnóstico temprano, muchas veces nosotros, sí, claro, necesitamos un diagnóstico temprano en las diferentes condiciones, pero muchas veces ese diagnóstico va a llegar un poquito más tardío, ¿verdad? Ya sea porque a veces es difícil diagnosticar, ya sea porque pues a veces tenemos listas de espera, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones puede ser complejo, pero si ustedes comienzan a detectar de manera por lo menos temprana signos de alerta en ese niño, ustedes pueden intervenir de manera temprana promoviendo justamente una plasticidad, pero de manera positiva, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que, aunque no tengamos el diagnóstico específico, podemos ir interviniendo en las diferentes funciones de este niño, ¿ok? Entonces, tenemos que conocer lo normal, tenemos que saber las diferentes etapas del neurodesarrollo. No vamos a entrar en detalle hoy, pero sí recordar, ¿verdad? Uno de los grandes pioneros fue Arnold Gesell, ¿verdad? Que permitió pues que nosotros conozcamos cómo los diferentes grupos de niños a diferentes edades tienen características similares, ¿verdad? Entonces nosotros aprendiendo lo normal podemos ir comprendiendo qué está pasando con ese niño. No nos podemos olvidar, ¿verdad? Y acá teníamos, pues, como ustedes saben, las diferentes áreas del neurodesarrollo, el área motora gruesa, el área motora fina, aspecto cognitivo, lenguaje y habilidades sociales. Las habilidades sociales, ¿verdad?
todo lo que tiene que ver con juego de pretensión, juego paralelo, vean que se va adquiriendo desde la edad de 18 meses, cómo yo pretendo, ¿verdad? Ser, por ejemplo, mamá, cómo pretendo ser papá y cómo la interacción grupal, ¿verdad? Que pues nuevamente la pandemia ha tenido su impacto negativo en esta área y hay muchos niños que les ha costado un poquito la adaptación. Sabemos que en el espectro autista también esto puede repercutir o podemos ver manifestaciones en los niños, ¿verdad? En esta área. Qué importante que son las alteraciones del neurodesarrollo. Nosotros, muchos de nosotros que somos pediatras, tuvimos la experiencia, ¿verdad?, de que en 3 años de pediatría, pues sí, claro, es muy importante enfocarnos en la parte médica, en la parte de morbilidad en los niños, ¿verdad? Pero si ustedes ven los porcentajes, vean que, por ejemplo, este es un estudio en el CDC, estadística, en donde vean que los niños asmáticos tienen una prevalencia de 8.4, mientras que un niño con problemas de aprendizaje un 23%, ¿verdad? Y si ustedes suman todos esos porcentajes anaranjados, van a sumar un porcentaje muy alto, ¿verdad? De condiciones respecto, por ejemplo, a otras como la diabetes, fibrosis quística, epilepsia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ante la falta de especialistas en neurodesarrollo, pues cada vez más se da toma importancia la preparación de los profesionales en este campo, ¿verdad? Porque si no sería como imposible, ¿verdad? Que todos estos niños sean evaluados por un especialista en neurodesarrollo. Entonces, es muy importante conocer. De hecho, estaba leyendo hace poco que, por ejemplo, en los Estados Unidos o están tratando de modificar las especialidades en pediatría para que de una vez durante el proceso de formación los pediatras salgan formados en el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy importante y pues aquí también pues ya se está haciendo pues, todo ese trabajo con los pediatras graduados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver, entonces entremos un poquitito en los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos área motora, área cognitiva, el área de comunicación y socioafectiva. Hay niños que pueden tener uno o más áreas del neurodesarrollo afectados, entonces dentro de los trastornos del área motora podemos tener los trastornos de la coordinación y ahorita lo vamos a ver. La parálisis cerebral toma importancia, ¿verdad? En el grupo de trastornos del neurodesarrollo, algunos niños con tics, trastornos del comportamiento que vamos a ver y autismo, trastornos de la comunicación, discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje y trastornos sensoriales y visuales. El neurodesarrollo, como les digo, muchas de estas condiciones no son aisladas, entonces se traslapan y podemos tener niños, por ejemplo, con déficit atencional y que asocian un trastorno del espectro autista, o podemos tener niños con un trastorno específico de lenguaje, pero que también tengan un problema de comportamiento. Entonces, en el momento de hacer valoración, pues hay que tomar en cuenta todos estos aspectos y también pues podemos tener implicaciones médicas, por ejemplo, niños digamos con autismo, por ejemplo, tienen más predisposición a problemas sensoriales, epilepsia, ¿verdad? O también viceversa, los niños con epilepsia o con alguno de estos síndromes epilépticos tienen más predisposición para asociar problemas del neurodesarrollo. Entonces, dentro del gran grupo de alteraciones tenemos el retraso global del desarrollo y nada más como para recordar que son en menores de 5 años, son niños que tienen alteración de varias áreas del desarrollo y que con frecuencia pues no podemos hacer como pruebas específicas a nivel cognitivo, nada más recordar que algunos de estos niños pueden después de los 5 años continuar por una línea de la discapacidad intelectual, podría ser, o también que ya nos definamos o que resuelva ese niño sus problemas del desarrollo, o, por ejemplo, que sea un niño que vamos a verlo dentro de la línea de los trastornos del lenguaje, por ejemplo. Entonces, pero sí es importante tener presente que ese término se usa solo en los menores de 5 y después de los 5 tenemos que ir definiendo. La discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva
tiene dos aspectos muy importantes. Uno es que sí, efectivamente, necesitamos confirmar una dificultad cognitiva con alguna prueba estandarizada, pero también es importante el funcionamiento adaptativo, ¿verdad? Cómo ese niño se relaciona con otras personas, cómo son sus habilidades diarias, el funcionamiento de la vida diaria, ¿verdad? Eso es otro de los rubros importantes en la discapacidad. Tenemos varios niveles de leve a profundo, ¿verdad? Y vean cómo es importante las habilidades prácticas. Entonces yo les pongo ejemplo, yo he tenido niños con discapacidad que en una prueba de inteligencia salen tal vez con una discapacidad moderada, pero el funcionamiento de ese niño se comporta como una discapacidad leve, ¿verdad? Cuando hay ese soporte de la familia que pues trata de potencializar las capacidades de ese niño. Para evaluar los niños con discapacidad, pues sí es importante la historia clínica, el examen físico, la evaluación del desarrollo, y para eso pues se utilizan, ustedes muy bien lo saben, que ustedes están utilizando pues las valoraciones del desarrollo como el pre-test de Denver, el test de Denver, ¿verdad? Eso van a ser evaluaciones propiamente del desarrollo, ¿verdad? Y obviamente que sí se ocuparían en algunos de estos casos evaluaciones específicas, ¿verdad? Para detectar realmente si el niño tiene una discapacidad cognitiva. Habrán algunos de estos niños que requieran estudios genéticos, pero eso depende del examen físico, ¿verdad? Porque sabemos que condiciones como el síndrome de X frágil, ¿verdad? Puede asociarse de manera importante a discapacidad. Los trastornos de la comunicación es un gran grupo, están también dentro del DSM-5 y entonces tenemos de trastornos específicos del lenguaje, ya sea expresivo y comprensivo, trastornos en el aspecto fonológico, trastornos en la fluidez del habla y trastornos de la comunicación social. Son como los grandes grupos que se enmarcan dentro de este espectro de los trastornos de la comunicación. Algo muy importante cuando hablamos de trastorno del lenguaje, pues obviamente que también hay un lenguaje escrito, pero aquí nos estamos enfocando al lenguaje oral. Entonces podemos tener niños que pueden tener una dificultad para la producción, para la expresividad y también para la comprensión, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos abarcando ambas áreas. Es el chiquito que le cuesta hablar, pero que también le cuesta comprender lo que la mamá o lo que el docente le está diciendo. Tenemos otros niños que nada más tienen dificultad en la expresividad, pero que la mamá le dice a uno, mire, mi chiquito entiende todo, ¿verdad? Todo lo que él, si yo le digo, tráigame los zapatos, él entiende. Tráigame la bola, él entiende, pero no puede hablar, ¿verdad? Eso es muy importante porque uno de los factores predictivos de discapacidad cognitiva va a ser la dificultad para comprensión, ¿verdad? Entonces, ahí es un signo de alarma de que pueda ser que el niño lo que tenga es una discapacidad cognitiva. Es importante que ustedes conozcan y si no se lo saben de memoria, pues lo tengan por ahí apuntadito, diferentes tablas para saber que es normal, ¿verdad? Y con base en eso, pues, ustedes pueden aplicar ya sea un plan de estimulación temprana en ese niño en la parte del lenguaje o proceder a referir, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero lo más importante es, como les digo, no importa, de la mano de una referencia, ustedes pueden comenzar a aplicar pues algún programa de intervención. Herramientas de evaluación para los problemas de lenguaje, tenemos la escala de Caput, que yo sé que algunos de ustedes la tienen, el test de Denver, que se utiliza, ¿verdad? También como una herramienta. Nada más que el test de Caput es un poquito más específico y nos permite, digamos, ver niños menores de 3 años y los rubros nos permiten diferenciar entre lo que es expresivo y receptivo. El test de Denver sí funciona hasta los 6 años, ¿verdad? No es tan específico en la parte del lenguaje, pero por lo menos estas dos herramientas son de tamizaje. La escala de lenguaje preescolar o el Preschool Language Scale es una escala que sí utilizan más los terapeutas de lenguaje. No es tan difícil de utilizar, es un poco más larga, pero sí nos permite valorar niños hasta los 6 años. Entonces es una herramienta que podría ser útil en el contexto, digamos, educativo o también de salud. El trastorno fonológico es otra, digamos, de los componentes en el trastorno de comunicación, ¿verdad? Nada más que acá lo que tenemos es la dificultad para pronunciar
los sonidos, ¿verdad? Entonces, vemos la letra, pero nos cuesta pronunciar. Entonces, acá yo les pongo una tablita que también les puede ser útil de a qué edad el niño va dominando los diferentes fonemas, ¿verdad? A qué edad ya el niño comienza a unir, por ejemplo, una consonante con una vocal, vocal, consonante, vocal, y así sucesivamente. Vean que ya a los 4 años construyen unas palabritas mucho más largas, ¿verdad? Y alrededor de los 4 a 7 años ya tendríamos una culminación, ¿verdad? Del repertorio fonético. Entonces, vean cómo esto así, si ustedes lo tienen por ahí por de la mano, ¿verdad? Cuando están viendo la consulta, pues podrían por lo menos visualizar si realmente ese niño va bien en la adquisición de su articulación, ¿verdad? Porque puede hacer que el niño en realidad vaya bien respecto a su edad y tal vez lo están catalogando como un niño con un desorden fonológico y puede hacer que vaya bien, ¿verdad? O por el contrario, ya tenemos un niño que entre los 4 a 7 todavía tiene dificultad en la pronunciación. Entonces ahí es donde si ustedes pueden tener ese parámetro para actuar con ese niño. Hay diferentes también herramientas para valorar el aspecto articulatorio. La misma escala de PLS tiene en la parte posterior un test pequeñito, no dura uno ni 10 minutos en pasar el test articulatorio, entonces nos podría ayudar. Vean que muchos de los test articulatorios tienen valoración de los fonemas a nivel de por ejemplo, en la parte inicial de una palabra, en la parte intermedia o en la parte final, porque a veces hay niños que puede hacer que solo tengan compromiso de algunos de estos fonemas al inicio de la palabra y no en el medio, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo como un ejemplo, ¿verdad? De este test de articulación, pero como les digo, hay diferentes instrumentos que uno podría utilizar. Muy bien. Tenemos el desorden de la fluidez o tartamudeo. ¿Qué es importante acá? Bueno, sí, hay interrupciones involuntarias en el flujo del habla. Tenemos un 5% de los niños que pueden presentar esta condición, pero vean que hay algo muy bueno, que el 80% de estos chiquitos pueden mejorar sin tratamiento o por lo menos con estimulación. O sea, me refiero a sin tratamiento es que no van a requerir una terapia de lenguaje, pero sí es muy importante que para no perpetuar el problema, pues sí hay algunas recomendaciones, ¿verdad? Que uno puede dar a estos padres de familia respecto a la disfluencia. Entonces, en promedio, lo vamos a ver entre los dos, digamos, más frecuente entre los 2 a los 6 años. Sin embargo, por ejemplo, en esta tablita vemos que podemos tener niños desde el año y medio hasta los 7 años con disfluencia y podemos tener 3 grupos, la disfluencia inicial o normal o fisiológica, la tartamudez leve y grave. Aquí yo les pongo, como les digo, no vamos a entrar en detalle hoy, pero sí, mucho de esto, por ejemplo, el tartamudeo leve o grave, sí van acompañados de aspectos como gesticulación, parpadeo, mucho forzamiento para producir las palabras, puede ir acompañado de dificultad para socializar, puede ir acompañado de mucho estrés a nivel de familia, puede incrementarse con factores como el estrés, ¿verdad? En momentos específicos en donde la persona está más estresada, entonces pues se puede presentar la dificultad. Entonces aquí yo les pongo pues esta tablita como para que les sirva y diferenciar, ¿verdad? Hay ciertas recomendaciones que se dan específicamente, ¿verdad? Para estos niños, entonces ustedes pueden implementar algunas intervenciones antes de proceder a pasar a la terapia. El trastorno de la comunicación social es otro trastorno que fue incluido en el manual de psiquiatría en el DSM-5 a partir del año 2013. Este es parecido a, vamos a ver, el área de comunicación se parece a las manifestaciones presentadas por los niños con autismo, donde hay una dificultad para la comunicación social, una dificultad para la capacidad de seguimiento de una conversación. También son niños que tienen dificultad para las inferencias, tienden a ser más literales, entonces es parecido al autismo, ¿verdad? Y a veces cuesta hacer la diferencia. Uno de los aspectos importantes que difieren del autismo es que
que generalmente esos chicos no tienen el aspecto obsesivo compulsivo. Yo les traía un video, pero creo que por cuestión de tiempo no se los voy a tal vez a presentar, sino que se los puedo dejar de último y si no, pues lo podemos, Lo bueno, cuando subimos a les la queda. plataforma, Sí, Rosalind, se lo subimos. exactamente, exacto, porque por cuestión de tiempo no, pero es un video del erizo, de un erizo que tiene el trastorno de la comunicación, ya se activó, ahí, que tiene trastorno de la comunicación social y le cuesta, ¿verdad? Inferir y van a ver cómo la relación del niño se le dificulta, pero lo importante es también que ustedes tengan presente esa condición y que es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que hay que hacer con el espectro autista, ¿ok? En el espectro autista, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes tienen niños, ya sea en el ámbito educativo o de salud, con esta condición, ¿verdad? Y que cada vez cobra pues más importancia. Vemos cómo la prevalencia ha ido incrementando a través del tiempo. Actualmente tenemos 1 en 54 en el 2020 respecto al 2004 de 1 en 166. Y el trastorno del espectro autista, pues se habla de que la incidencia tiene que ver mucho también con la forma en que estamos diagnosticando, el mayor conocimiento de esta condición y pues también se habla de ciertos factores epigenéticos que pueden también estar repercutiendo en una mayor frecuencia de estos casos. No existe una causa única del espectro autista. Sabemos que hay una serie de factores ambientales, factores genéticos. Hay más de 200 genes asociados al autismo, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, no es lo mismo un chiquito con síndrome de Down que tiene la trisomía 21. En autismo hay más de 200 genes y entonces el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico que lo hagamos ni con TAC, ni con electroencefalograma, ni con estudios genéticos. Claro que la genética funciona y sirve para pues ayudarnos, pero pues en Costa Rica los estudios genéticos como el microarreglo todavía no están a disposición, ¿verdad? De la población. Entonces, pero sí tener presente, por ejemplo, anticonvulsivantes, como les mencionaba antes, como el valproato, podrían afectar negativamente y la edad avanzada de los padres, no solamente de la madre, sino del padre. Entonces hemos visto cómo padres añosos, ¿verdad? En donde hay un compromiso de la espermatogénesis podría repercutir en la presencia de autismo. Sabemos que hay 3 áreas muy importantes: deficiencia de la comunicación social, conductas repetitivas y restringidas y lo otro muy importante también, la hiper o hiporreactividad sensorial, ¿verdad? Perdón que puse aquí casas y era causas, para recordar, ¿verdad? Que no había una causa específica. Y si bien nosotros tratamos de promover un diagnóstico temprano, ¿verdad? Sabemos que algunos niños no es tan fácil y sobre todo, por ejemplo, en las mujercitas, hay todo un capítulo de eso que, como les digo, no podemos entrar en detalle, pero sí tener presente que las niñas pueden ser, en algunos casos, si el nivel cognitivo es adecuado, pueden ser más sutiles. A veces dicen, bueno, es que, o a veces pueden haber profesionales que digan, es que si la chiquita socializa, no es autista, o si tiene buen contacto visual, ya no es autismo. No, hay un espectro y entonces lo importante es que ustedes vayan conociendo de esa diferencia, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? Entonces, porque a veces hay niños que del todo no socializan o niños que son socialmente diferentes, ¿verdad? Uno de los aspectos en el diagnóstico es de que hay un enunciado en el DSM-5 que dice que a veces los síntomas se pueden presentar cuando las exigencias sociales inician y eso muchas veces es cuando el niño inicia el preescolar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí lo importante es detectar lo que no anda bien y ustedes pueden, independientemente del diagnóstico de autismo, comenzar a aplicar o a implementar programas de atención temprana. Yo les dejo acá este cuadro, ¿verdad? Como para ilustrar, por ejemplo, estos rubros que están en el DSM-5,
¿qué sintomatología pueden ver ustedes? Entonces, por ejemplo, en un niño menor de 2 años podemos tener dificultad en la forma típica de relacionarse, prefiere el juego solitario. Por ejemplo, la ecolalia es parte de las conductas repetitivas, aleteo de manos, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos diferentes características, pues que esto les puede servir como de ejemplo para extrapolar, ¿verdad? Los criterios del DSM-5 a la práctica. Y sabemos que hay 3 niveles de autismo, ¿verdad? El nivel 1, 2 y 3, con base en el grado de comunicación social, de comportamientos obsesivos y restringidos en esos niños, pero vean que también podemos tener niños con síntomas subclínicos, con niños que tienen algunas manifestaciones del espectro autista, pero que no es tan claro, que no es tan marcado como estos 3 niveles, ¿verdad? Entonces, vean que sí tenemos estos chiquitos y sobre todo por luego de haberse hecho este cambio en la clasificación, ¿verdad? Entonces, o como dice acá, podemos tener niños que son peculiares, en inglés le llaman el quirky kid, el niño extraño, tiene sus peculiaridades, pero si no hay una interferencia en la calidad de vida, entonces pues no podríamos catalogarlo dentro del espectro autista. Entonces, para que lo tengan presente y vean que, como les digo, es un espectro bastante amplio. No vamos a entrar en intervenciones, pero nada más yo les dejo acá. Muchos de ustedes saben que la historia clínica es muy importante, la observación del niño, que hay herramientas como el MCHAT, cuestionarios para mayores de 4 años, y que ya se harían pruebas específicas como el EIDOS, ¿verdad? En aquellos niños en donde existe alguna duda diagnóstica, ¿verdad? Y no queda claro ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan más o menos presente ahí. Muy importante, hay que vigilar a los hermanitos de los niños con autismo porque puede haber una recurrencia del 20% en los hermanos, ¿verdad? Recordar, y ahí se me olvidaba que la relación es de 3 a 4 por una mujer, y en algunos estudios en los Estados Unidos con niñas en mujeres con capacidad cognitiva adecuada se ha visto hasta 8 por 1. O sea, 8 hombres por una mujer en condiciones, digamos, de escuelas regulares, ¿verdad? Entonces, para que vean que a veces podemos pasar por alto algunas de las niñas con autismo. Aquí lo que tienen que tener presente es que sí, algunos de los hermanos pueden tener un neurodesarrollo normal hasta los 9 meses y que después de los 9 pueden comenzar a ver ese plató o aplanamiento o deterioro en el neurodesarrollo. Entonces, para que no se les olvide tener presente a los hermanitos. ¿Ok? Los trastornos de aprendizaje es otro gran grupo. La diferencia con discapacidad cognitiva es que no tienen un compromiso en el aspecto cognitivo. Son niños que si usted les hace una prueba de inteligencia, tienen una normalidad en su coeficiente de inteligencia, pero podemos tener niños con dificultad en la lectoescritura, lo que se llamaba dislexia, y aquí el DSM-5 lo divide en trastorno de lectura, de la expresión escrita y la discalculia o dificultad en la parte de las matemáticas. Un 4 a 10% de los niños pueden presentar esta condición, 4 a 6% con dificultad en las matemáticas, y también el DSM lo clasifica en leve, moderado y severo. Pues aquí ya tendríamos que también tener una prueba cognitiva adecuada, pero vean que a veces el problema de estos chiquitos es que sí se pueden enfrentar, ¿verdad?, a una baja autoestima, fracaso escolar, pueden ir de la mano con trastornos del comportamiento también, ¿verdad? Entonces, a veces se catalogan como el niño que molesta, el niño necio, el niño que no quiere escribir, y resulta que detrás de esto hay un problema de aprendizaje. Entonces, es muy importante también tener presente a este grupo de niños. ¿Okay? Vean que pueden asociar, como les digo, déficit atencional, ansiedad, depresión, problemas conductuales, ¿verdad? Entonces vean que es importante también ver qué está pasando con ese niño. Los trastornos de comportamiento, tenemos diferentes grupos de problemas de comportamiento, desde el trastorno explosivo intermitente, trastorno de conducta, trastorno por déficit atencional y trastorno negativista desafiante.
generan un problema, ¿verdad? A nivel del hogar, a nivel escolar. Muchas veces estos padres están cansados por el mismo comportamiento, a veces de sus hijos, y podrían ser niños que pueden más bien tener un mayor riesgo a sufrir de abuso emocional o de abuso físico, ¿verdad? Por la misma dificultad que tienen para la autorregulación. Entonces, sí es muy importante y promover siempre lo que es la parte de disciplina positiva en estos niños, ¿verdad? Tanto en el entorno educativo como en el aspecto escolar. Dentro de ellos está el trastorno por déficit atencional, ¿verdad? Aquí nada más recordar que hay tres tipos de niños con déficit atencional: el niño con déficit inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Y hay algunas variedades en el DSM-5, como que los síntomas incluso los podemos ver antes de los 12 años. Antes se decía que las manifestaciones tenían que ser antes de los 7 años, pero ahora puede ser que un niño de 8 a 9, 10, 11 y 12 los estemos diagnosticando con déficit atencional. Algo muy importante también que cambió es que antes se decía o el niño tiene autismo o tiene déficit atencional, pero no tiene los dos, o tiene ansiedad, pero no tiene déficit atencional. Ya se sabe, y como les presenté en la diapositiva, todos los trastornos del neurodesarrollo se pueden entrelazar. Por eso se habla de un continuo del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también lo tengan presente. El trastorno explosivo intermitente es un trastorno en donde hay un componente compulsivo muy importante. Son niños que tienen sus berrinches, sus rabietas, sus enojos, pero cuya causa de ese enojo no se correlaciona. Por ejemplo, está en el aula, el compañerito pasó, le botó por accidente los cuadernos y este niño hace una explosividad. Entonces, no va en correlación con el nivel, digamos, del problema, ¿verdad? Generalmente son niños que lo hacen de manera impulsiva, no es que están haciéndolo al propio, es un niño que si lastima a otro compañero es por impulsividad y no porque está premeditado, ¿ok? Entonces no hay una premeditación y generalmente tiene que presentarse, ¿verdad?, en una edad de los 6 años. El trastorno negativista desafiante es un trastorno en donde también hay un componente emocional. Son esos chiquitos que le llevan la contraria a los docentes, a los papás, ¿verdad? Ese chiquillo, ¿verdad? Bien desafiante, ¿verdad? Puede también haber cierto componente vengativo, como dice acá, se tiene que presentar durante la interacción de por lo menos con un individuo que no sea los hermanitos. Las manifestaciones pueden variar, ya sea si es menores de 5 años o mayores de 5 años. Las manifestaciones se van a presentar, por ejemplo, en menores de 5, los síntomas casi de manera diarios, por lo menos por 6 meses para hacer el diagnóstico, y en mayores de 5, por lo menos una vez por semana, ¿verdad? Entonces, este es otro componente, ¿verdad? Que requiere también del apoyo. Y tenemos ya un trastorno más severo, ¿verdad? Como es el trastorno de conducta, en donde sí, aquí sí hay premeditación. Estos chiquitos, bueno, hay todo un rubro, ¿verdad? De 15 criterios diagnósticos, pero sí son niños en donde sí ya podemos ver agresión adrede, ¿verdad? Hacia personas, hacia animales, hacia la propiedad ajena, ¿verdad? Entonces, pues sí, podemos verlo desde el inicio de infancia y adolescencia, ¿verdad? Y aquí, por eso, la importancia de ir detectando de manera temprana para ir abordando. Muchas veces estos chiquitos, si no se abordan a tiempo, vean que ya podemos tener otros trastornos desde la piromanía, cleptomanía y un trastorno de la personalidad antisocial, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todo niño con déficit atencional o trastorno desafiante va a terminar acá, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? No solamente ver el comportamiento del niño, ver el entorno familiar, porque muchas veces podemos estar enfrente de factores ambientales, familias disfuncionales que nos pueden conllevar a trastornos del comportamiento, ¿verdad? Entonces, importante ver cómo funciona ese niño a nivel del entorno educativo, a nivel de la escuela. La historia clínica es muy importante, el entorno familiar, el escenario educativo.
dónde se presentan esos comportamientos, y tenemos algunas herramientas como el SNAP 4, que muchos de ustedes lo utilizan para el déficit atencional. Está la escala de Vanderbilt, hay otras escalas ya de lo que tiene que ver con ansiedad, escalas para conductas agresivas, está el CBCL, por ejemplo. Entonces, como les digo, pueden haber herramientas que pueden ser útiles para ustedes, y de la mano pues también con lo que la familia diga, como les digo, y la observación del niño. Eh, Esto es como una maratón, y más bien me disculpan por la velocidad, ¿verdad? Pero, este, pero ahí teníamos como que darles una pinceladita, ¿verdad? Para que sea como una introducción para todo este curso tan bonito que van a llevar. Los trastornos motores son el último grupo de trastornos. Hay grupos de trastornos no progresivos y grupos progresivos, ¿verdad? Sabemos que los niños con problemas progresivos o degenerativos, pues esto sí requiere de mucha intervención y apoyo, por ejemplo, de neurología. Ya hay estos chiquitos, o de enfermedades metabólicas. Sabemos que son niños que requieren de un mayor estudio, ¿verdad? Aquí, para efectos de neurodesarrollo, nos estamos enfocando a los trastornos no progresivos, y aquí hay dos grupos principales. Uno es el trastorno en el desarrollo de la coordinación, o lo que se llama en inglés Developmental Coordination Disorder, que por mucho tiempo pues no se le daba tanta importancia, ¿verdad? Es un niño que sí, la mayoría tienen habilidades cognitivas adecuadas. Son niños que antes se les llamaba el niño con torpeza motora, el niño con dispraxia motora, ¿verdad? Sobre todo en neurología utilizan más el término de dispraxia. A nivel mundial está ya el término desorden o trastorno en el desarrollo de la coordinación, y son esos chiquitos pues que son, como dicen la palabra, torpes, ¿verdad? Dificultad para atrapar una bola, para las actividades de educación física, dificultad para vestirse, el niño que siempre riega el fresco en la mesa, el niño que come y se ensucia, el niño que no puede abotonarse los zapatos, el niño que escribe mal, el niño que, ¿verdad? Entonces, son niños que pueden sufrir también una baja autoestima. Son esos chiquitos que a veces mejor se enferman el día antes de que les toca educación física, porque saben que los compañeros lo aíslan, ¿verdad? Lo rechazan, y entonces pues sí pueden enfrentar esta situación difícil en la escuela. Y también muchos de estos niños también pueden asociar su déficit atencional, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, son niños que si ustedes les hacen un examen físico neurológico, no vamos a encontrar grandes cambios. Tal vez pueda tener dificultad con las pruebas de coordinación, pero hacemos en general el examen físico neurológico está bastante adecuado. Entonces, para que ustedes tengan esta condición ahí presente, hay escalas, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes también ya la tienen, la escala de coordinación, que es una escala que da un puntaje, ¿verdad? Y que nos arroja, ¿verdad? Si el niño está dentro de un marco de trastorno de la coordinación. Como les digo, el examen físico y neurológico es fundamental. Y el último trastorno que les voy a mencionar, ¿verdad? Es los niños con parálisis cerebral, y sobre todo pensando en un niño pequeño que no podemos hacer un diagnóstico de parálisis, tener lo que se llama el alto riesgo neurológico. Y yo sé que ustedes ya han recibido algunas de estas digamos, información con el grupo de fisiatría, pero saber que sí podemos tener niños que tienen factores que lo predisponen, ¿verdad? A una alteración motora, que tenemos ya establecido pruebas valoraciones específicas como el Hammersmith, o que es una evaluación del neurodesarrollo del niño, que hay uno que es para menores de 5 y otros para mayores de 5, y ustedes van a recibir, o algunos de ustedes van a recibir capacitación en algún momento, que los movimientos y la observación de los movimientos generales también, estas en verde son las herramientas ahora estandarizadas, ¿verdad? Van de la mano con la resonancia magnética para el diagnóstico de parálisis, que ya
no necesitamos esperar hasta los 2 años para diagnosticar una parálisis cerebral, que sabemos que hay manifestaciones tempranas de parálisis cerebral, entonces es fundamental. Y aquellos niños que no se diagnosticaron antes de los 5 meses, pues también podemos aplicar el Hammersmith para el infantil y algunas otras pruebas del desarrollo, ¿verdad? Que en ese caso, pues sí, ustedes utilizan el test de Denver, pero sí es importante, pues, observar en el examen físico si hay alguna asimetría, algún trastorno del movimiento, ¿verdad? De ese niño. Entonces, cuando hablamos de parálisis cerebral, y vean que yo no menciono lo que es encefalopatía crónica no progresiva, porque aquí el término, digamos, más avalado a nivel internacional es la parálisis cerebral. Porque nos estamos refiriendo a un grupo de desórdenes del movimiento y la postura, ¿verdad? Y algo fundamental es que no es progresivo. Entonces, sí, es un daño, un insulto cerebral que no es progresivo, no hay deterioro progresivo a nivel del cerebro, ¿verdad? Y que pues va de la mano con alteraciones a nivel de diferentes áreas como la parte de sensación, percepción, la parte cognitiva, comunicación, comportamiento y problemas de enfermedades o condiciones médicas como epilepsia, trastornos de alimentación, ¿verdad? Pero entonces, ustedes es importante que se vayan, digamos que se familiaricen con el uso del término parálisis cerebral. Obviamente que tenemos que documentar que hay una lesión no progresiva. Sabemos que nosotros utilizamos una clasificación topográfica, eso quiere decir según las extremidades que están afectadas, ¿verdad? Si es la mitad del cuerpo hacia abajo es una diplegia como esta, que si tenemos las 4 extremidades es una cuadriplegia, que si es del lado izquierdo o derecho es una hemiplegia, ¿verdad? Que de la mano con eso, como les digo, hay una serie de condiciones médicas que tenemos que abordar en esos niños, ¿verdad? Pero hay algo muy importante y es que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿verdad? No solamente este modelo médico, ¿verdad? De ver las enfermedades, ver si le mejoramos la espasticidad o no le mejoramos la espasticidad, cómo está la parte pulmonar, sino que también tenemos que enfocarnos, ya casi termino, tenemos que enfocarnos en este modelo de clasificación del internacional del funcionamiento, en donde yo como profesional no tengo que quedarme solo en la estructura, yo no necesito solamente tratar la espasticidad, yo necesito interesarme si ese niño está participando. Un día de eso fue interesante, estaba dando una clase a una universidad y me decía una de las docentes que por ejemplo, tenía un chiquito con parálisis cerebral en donde hay una dificultad de accesibilidad, en donde no tienen una rampa, en donde, ¿verdad? Entonces el chiquito permanece mucho en el aula y entonces yo digo, bueno, y me decía, bueno, tiene mucha dificultad para reconocer colores y letras y no sabemos qué hacer, pero yo le digo, bueno, a veces como profesionales nos enfocamos más en enseñarle los colores o en enseñarle a escribir o a bajarle la espasticidad y se nos está olvidando que tal vez para ese niño lo más importante es ir a recreo, lo más importante es que lo lleven con la silla de ruedas y participen a ronda con los compañeros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa visión de la participación y ¿verdad? De lo que a la mamá, a los padres de familia y al niño le interesa, y no olvidarnos de esa parte, ¿verdad? Entonces, debido a eso, existen una serie de clasificaciones que nosotros ya utilizamos en el área de neurodesarrollo, en ortopedia, en fisiatría, ¿verdad? Porque tenemos que hablar del mismo idioma. Yo tengo que saber que si un niño con parálisis, diplegia, por ejemplo, ¿qué nivel tiene a nivel de funcionamiento motor grueso? Entonces, para eso existe la clasificación funcional de la motora gruesa, que tenemos una clasificación de la función manual, que tenemos clasificación de comunicación y clasificación para ver si el niño tiene capacidad de comer o tragar, porque a veces, y eso lo discutí el otro día con este grupo de educadoras, en donde a veces nos enfocamos a que queremos que el niño coma sólidos y que coma arroz y que coma frijoles, y resulta que si nosotros vemos la clasificación de EDAX y hacemos el algoritmo, el niño no tiene capacidad para comer y más bien vamos a propiciar que ese niño sea
atragante y broncoaspire, ¿verdad? Entonces, ver este modelo, recordar, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo nada más este cuadro, que es un resumen de todos los niveles de estas clasificaciones. El 1 es el más leve y el 5 es el más severo. Y aquí viene la clasificación motora gruesa, la manual, la comunicación y alimentación. Entonces, vean cómo nosotros podemos ir unificando esta información para tener una mejor visión de los niños con parálisis cerebral. ¿Ok? Un abordaje centrado en la familia, en donde no se nos tiene que olvidar qué es lo que quiere la familia. Yo a veces les pongo el ejemplo, sí, yo puedo tratar la espasticidad, puedo ponerle, sí, yo ponía muchas veces en el hospital de niños toxina botulínica, pero cuando nosotros ponemos la toxina, que son las inyecciones de botox, el mismo que se usa para las arruguitas, podemos usarlo para bajar la rigidez del niño. Pero yo tengo que tener objetivos claros, porque si yo le pongo mucho botox, si el niño tiene una debilidad en las piernas, el niño va a ir a la escuela y no va a poder caminar y no va a poder jugar. Entonces lo voy a limitar, ¿verdad? Entonces, como profesionales, tener siempre esa visión de cuáles son los deseos del niño y los deseos de los padres para trabajar en conjunto. ¿Ok? Entonces, el trabajo interdisciplinario es fundamental y el trabajo interinstitucional, ¿verdad? Qué importante que existan estos espacios con profesionales de diferentes disciplinas y de diferentes instituciones, ¿verdad? Para trabajar realmente en equipo, fomentando este enfoque centrado en la persona, ¿verdad? Y en la familia y potenciando las capacidades del niño, ¿verdad? Entonces, esas son las dos últimas diapositivas en donde pues sí tenemos niños complejos, niños con dificultades de comportamiento, con dificultades en su neurodesarrollo, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tenemos una limitación en la sociedad, una limitación en los sistemas de salud, una limitación en los sistemas a veces educativos que no, pues a veces tienen sus limitaciones, ¿verdad? Y sabemos pues que nuestro país es un país que todavía no estamos al 100%, ¿verdad? En cuanto a discapacidad y hacemos lo mejor y no digo que ustedes, ¿verdad? Todos ustedes trabajan con lo que tienen, con las uñas, ¿verdad? Y eso está bien. Pero como sociedad tenemos que seguir promoviendo mejoras, ¿verdad? En los sistemas de nosotros, tanto educativo como de seguridad social. Buscar siempre potencializar las capacidades del niño, ¿verdad? Y mirar siempre lo que desea el padre y la familia, ¿verdad? Entonces, como mensaje, no olvidemos, ¿verdad? Que el neurodesarrollo es muy importante en la práctica de nosotros, siempre estar pendientes, vigilantes de cómo va el desarrollo del niño, identificar de manera temprana, aunque no tengamos un diagnóstico definitivo, y promover, ¿verdad? Realmente una inclusión e integración real de esos niños, ¿verdad? A la sociedad y a los diferentes entornos. Bueno, muchas gracias. Ahí me disculpan la velocidad, pero es que si no me guindan también a mí. Les dejo, ojalá que puedan ver después el video del erizo, porque les va a quedar muy bien qué es el trastorno de la comunicación social.